resulta aparentemente impracticable que una empresa privada que obtenga beneficios en sus operaciones pueda llevar a cabo negocios con personas que le den beneficio a la empresa y que tenga una función meramente social. Y le voy a explicar. Aquí se habla mucho, ahora mismo vemos que los agricultores de Constanza están bravos, porque todo el mundo quiere tener protección oficial. Y debe de ser así. Le decía a Carlos hace un ratito que sin el temor de que me digan comunista, el tema de la salud, de la educación y del transporte, señores, necesariamente tiene que socializarse y no puede ser mixto. Miren el problema ahora. El médico peleando con las ARS, pero quien tiene la función de las tarifas es el Cizarril. Y tienen razón los dos. El tema de los agricultores. Nos están amenazando con traer productos de fuera porque afuera son más baratos en vez de protegernos a nosotros. Es verdad, pero hay gente que se aprovecha, le compra a los agricultores barato y vienen aquí a la capital como intermediarios con el producto caro. Y el comentario que le quería hacer era que hay empresas que son mejores asistentes del pequeño empresario en un momento en que tenemos que comenzar de cero. La cantidad de empresas que se han ido y que en los mismos medios de comunicación no lo dicen para no crear un efecto dominó. Usted no se imagina la cantidad de negocios que hay quebrado. Y no hay que sacar cuenta, cerraron y punto. Sobre todo negocios que el alquiler y la nómina con la energía se lo llevó, porque un mes estaba bien pero un año no lo aguantan. Entonces quiero plantearle lo siguiente. Hay una empresa que es anunciante nuestra que se llama LIR Comercial. Ellos hacen un anuncio donde todos califican y donde usted va, compra un televisor, compra una estufa y lo paga en 10 meses. Yo le voy a decir una cosa. Sean creativos. Hagan lo que hizo un camarógrafo de aquí. Un camarógrafo de los nuestros fue despedido. Despedido porque no había cómo pagarle. Y él cogió y alquiló un local por allá, por la Embajada Americana. Fue a LIR. Compró una batidora, una estufa, una nevera, un freezer. En la totalidad hizo alrededor de 150 o 200 mil pesos. ¿Cómo usted lo quiere pagar? Lo único que le pidieron es que no esté en lista negra en ninguna compañía de crédito. Pero no tenía que tener buen crédito, sino no estar negativo. Y dice, yo lo quiero pagar en 24 meses, pero no tengo el inicial. Puso su negocio, Carlos. Otra persona en Ciudad Nueva, yo quiero en la casa de una señora poner 4 habitaciones que tengo. Y fue y compró 2 camas camarote, sí, y hizo un hotelito. Y LIR se lo dio a crédito para que lo pague como pueda. Entonces yo digo, hay empresas que en cierta forma le sirven de banco. Sí. Y tú estás seguro que no es verdad que va a ir un alguacil y le va a llevar los muebles. No es verdad. Si tiene algún problema, le dan el chance. Si demuestra que no cogió los cuartos y compró una jipeta, ¿verdad? Porque esa es otra. Entonces, te quiero decir, la empresa es el mejor ejemplo. Vayan a las 32 sucursales. Yo quiero una cafetería, yo quiero un restaurancito o un hotelito,
con su cocina y lo va a resolver. Todo depende de que lo ponga a pagar en un plazo de que pueda. Hay otra cosa. ¿Ustedes sabían algo? Le cobran intereses. Porque tampoco vamos a engañar. Le cobran intereses. Para que no empiece que se lo van a regalar. Entonces quería decir, hagan la prueba. A continuación vamos a hablar con el doctor Secundino Palacios. Secundino Palacios es, número 1, médico. Número 2, psiquiatra. Número 3, comunicador. Y número 4, político. Al doctor Palacios lo conocimos hace muchos años. Estaba trabajando en el 28, hace muchos años. Y una muchacha que trabajaba aquí me dice, yo necesito un psiquiatra. No estoy loca, pero necesito unos consejos. Digo, mira, hay un muchacho que es amigo de unos amigos míos, que está en el 28. Le hicimos la cita y fue. La muchacha vino con una información que podría ser la solución de lo que hablamos de los 15 minutos del psicólogo y de la media hora. Cuando viene, vi un joven, en ese momento un joven, porque ya él tiene barba blanca, ¿verdad? Vi un joven que tenía una condición que no le había visto a los médicos, que le dedica tiempo al paciente. Digo, se va a morir de hambre. Se va a morir de hambre porque un psiquiatra no le puede dedicar una hora a un paciente, y si se la dedica, tiene que ser a un banquero para que le pague 5,000 pesos. Hay una muchacha que falleció recientemente, que ella veía 10 pacientes a 5,000 pesos cada uno. Veía 10 muchachos, ¿cuánto es? 50,000 pesos diarios. Eso sí. Pero ¿dónde conseguía pacientes que le pagaban 5,000 pesos? Era una excepción. No quiero hablar de ese caso porque terminó muy mal. Quiero saludar al doctor Palacio porque recuerdo que la muchacha nos contó de ese joven que hoy es una de las personas que trabaja en la emisora de mayor cobertura, dándole consejos, no dando recetas por televisión, porque la psiquiatría no se puede hacer. Como él decía, es que hay especialidades que tú no puedes hacer en 2 minutos ni en 10, que tienes que dedicarle paciente, no añoñar el paciente, No, claro. porque añoñarlo es otra cosa, pero tiene que dedicarle tiempo. Y además es de esos médicos que se dieron cuenta que no se puede cambiar el ejercicio de la medicina en beneficio del paciente si no se tiene poder político. Desgraciadamente. Por eso es que usted ve que en la historia dominicana tú tienes más de media docena de comunicadores que se han metido a políticos. Porque para cambiar las cosas malas no tenemos otro camino que la política. Y el doctor Palacio llenó esa cuota y es también vicepresidente del Frente Amplio. Nosotros vamos a tratar algo difícil, es que como él es mejor comunicador que nosotros, Sí. nos va a ser difícil llevarlo al área que realmente nosotros queremos que él vaya, porque se pasa muchas horas en los medios y muchísimas horas en el confesionario, que es la consulta el de un diván. psiquiatra. Doctor Palacio, gracias por estar aquí. Él es mi abuelo sabio. Él es mi abuelo sabio. Gracias, doctor. Bueno, Palacio, ¿qué tal? en primer lugar, muchísimas gracias, doctor Jacín, el abuelo sabio, y Carlos Alonso. Yo me siento muy cómodo aquí con ustedes. Y quiero hacer una aclaración, yo no trabajo para la Z, yo soy un colaborador científico de la Z, conjuntamente con 60 médicos que usamos esa plataforma para llevar recomendaciones clínicas. Se parece aquí que la mayoría de nuestros colaboradores no trabajan para nosotros, sino que ofrecen sus conocimientos. Exactamente. Entonces, esa es porque no tengo salario ni quiero.
Sí. Ni quiero. Donde quiero salario y estar Pero muchas tiene horas. independencia, doctor. Total. Donde quiero salario es aquí. Aquí, doctor. Aquí, doctor. Bueno, doctor Jacín, mire, y Carlos Alonso, la condición de médico, y se lo digo todos los días a mis alumnos y a los jóvenes que incursionan en el área de las ciencias médicas, si piensan hacerse rico con el ejercicio de la medicina, dejen esto a tiempo. Que dejen eso. Dejen esto a tiempo, porque van a hacer una medicina mediocre, van a ser mentirosos. Pero tú le pides que sean monjes. No, que sean honestos, que sean íntegros, que pongan en primer plano la condición de médico y que vean al paciente, no importa que sea banquero o que sea vendedor chiripero, proletario, voy a usar mi lenguaje marxista, no importa que sea un capitalista o un proletario, porque el ser humano que busca ayuda no va primero con el saco de papeleta. El paciente puede tener todos los cuartos del mundo, ¿verdad? Y si tiene un linfoma, o si tiene una hepatopatía crónica, si tiene una cirrosis hepática, es igualito, tiene la misma condición humana que ese ciudadano que trabaja día a día para comer. Doctor, tiene que incluir esto que le voy a decir. Lo único que yo le llevo a usted años, más nada. Sí. Y le voy a pasar una experiencia. En los años 50 comenzaron a regresar nuestros médicos con entrenamiento completo, específicamente de Estados Unidos. No vamos a tapar eso, porque era donde la medicina estaba más avanzada. Cuando llegaron, tú sabes que los 4 mejores médicos internistas tuvieron o 2 que irse y 2 dedicarse a otra cosa, porque los ricos del país, que eran sus pacientes, encontraron que 3,000 pesos por una consulta de un infarto con electrocardiograma era muy alta. Y lo desacreditaron, doctor. Ahí voy, ¿sabe por qué, doctor? Porque la pandemia actual ha demostrado que el orden social vigente no sirve para nada. Óigalo bien, el orden social vigente no sirve para nada, pero no es que el orden social vigente no sirve en Haití, Que aquí tampoco. que lo sabemos, no. Después de Wuhan, en China, el segundo país más infectado fue Italia. ¿Quiénes fueron los médicos de un país pobre, bloqueado 50, 60 años, que tuvieron que ir a Italia? Fueron los médicos cubanos. Por eso, cuando digo que el orden social vigente no sirve, porque el médico que estamos formando hoy a nivel mundial y en la República Dominicana también, no es el médico que necesitamos de cara al futuro. ¿Y qué aportaron los cubanos en Haití, en Venezuela, así como en Italia? Conocimiento, un tipo de ejercicio médico cercano a la gente. Doctor Jacín, todavía es una vergüenza que un niño de Rancho Arriba en San José de Ocoa tenga que venir con una amigdalitis aguda al Robert Ruiz Cabral. Nos sale más costoso el costo emocional del paciente, el costo emocional de la madre, cuando eso se puede resolver allá en Rancho Arriba. Es decir, estamos todavía navegando. Hace 50 años usted estaba hablando de la necesidad de la atención primaria como mecanismo de acercar el médico a la comunidad. Y hoy estamos en lo mismo. No vamos a tener servicio sanitario de calidad si el médico no está en la comunidad, cada vez más cerca. ¿Cerca de quién? De la gente, en el barrio, que conozca cada perímetro. Y ese médico es altamente competente, esa comunidad es altamente informada, esa comunidad aprende a no enfermarse, que es el valor de la medicina, de la atención primaria, enseñar a la gente a no enfermarse. ¿Qué pasa actualmente en Estados Unidos? 100 millones de diabéticos e hipertensos. Estados Unidos no está en capacidad de enseñar a la gente a comer bien. No, pero no es rentable tenerlo sano. El negocio es tenerlo enfermo. Diabéticos, hipertensos, cirróticos, artríticos y la población de uso y abuso de sustancias psicoactivas. Eso no es prevenible.
Claro que sí, hay ciencia y hay tecnología y hay conocimiento para impedir eso, para ayudar a las poblaciones, a los pueblos del mundo. ¿Y es la política la responsable de ese cambio? Por supuesto que sí. Solo la política. Solo la política. Solo el orden vigente. Este capitalismo salvaje, brutal, no le da respuesta a nada de eso. Al lado de quién cerró fila el gobierno, con el capital o con la salud. Con el capital. Con el capital. Pero no en República Dominicana. ¿Qué pasa en Brasil? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Lo que está pasando en Estados Unidos es una pena, es una vergüenza. ¿Cuántos millones de seres humanos han muerto en Estados Unidos? E incluso hay que aclararle a John Biden que él no fue quien ganó las elecciones. Quien ganó las elecciones fue George Floyd, el negro aquel que le... Sí. Y eso dio lugar, que las vidas negras también valen, que millones de seres humanos salieran a las calles a protestar en contra de la brutalidad policial y el gobierno de Donald Trump, y eso se expresó en las urnas, entre ellos los votos de Bernie Sanders. Que ellos no ganaron, sino que el otro perdió. Por supuesto. Y ese movimiento, doctor Hassin, ese movimiento sigue en la calle, ya no es que se nos reconozca que somos negros, lo sabemos, somos negros, somos 4 veces americanos, somos norteamericanos porque somos los primeros, somos norteamericanos porque somos afroamericanos, somos norteamericanos porque somos hispanoamericanos y somos norteamericanos porque estamos inmersos en la actividad económica, política, social de esa gran nación. En consecuencia, hay un hecho incontrovertible. Ese orden social no ha sido capaz de ponerse de acuerdo siquiera en un enfoque, para enfrentar el COVID, desacreditar la Organización Mundial de la Salud, este orden social, desacreditar las Naciones Unidas, este orden social, desacreditar todos los programas preventivos que hizo Donald Trump y Bolsonaro, que a ambos le dio COVID, ironía de la vida, ¿verdad? A ambos le dio COVID después de desacreditar, y ustedes hacían referencia a lo que le dijo Lula a Bolsonaro. En consecuencia, este orden social, doctor Hassin, no sirve, no resuelve el problema de salud, no resuelve el problema de educación, no resuelve el problema de agua potable, conspira contra el medio ambiente. Doctor, constitución, leyes, reglamentos o voluntad política, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita voluntad política. Con voluntad política tendríamos Pero hay que hacer un marco legal. Pero tendríamos buena constitución, tendríamos buenas leyes, tendríamos una buena jurisprudencia y tendríamos un orden social justo y digno. ¿Usted quiere ver, doctor, qué es el DIDA o la DIDA? La DIDA es un mecanismo de la seguridad social. De la seguridad social, al servicio del empresariado. Pero debe estar al servicio del paciente. Al servicio del empresariado. El paciente no cuenta, doctor Hassin. ¿Quedó claro? El paciente no cuenta. Pero por Dios, una madre sale del Robert Reed. Ok, doctor. El empresario, el empleador y el paciente. Y el prestador de servicio, doctor, menciona. Doctor Hassin, entre un ser humano que busca ayuda, ese ser humano que está ahí, ¿cómo es tu nombre? Jorge. Entre Jorge, que necesita asistencia clínica porque tiene una enfermedad cualquiera. Sí. Y un médico, él no necesita un intermediario. Necesita un Estado. Entonces, ¿por qué el médico no se convirtió en ARS? No puede. La medicina, si pierde, el día que la medicina pierda el chin de sentido de solidaridad humana, el chin de dignidad y de respeto al paciente, ese día deja de ser ciencias médicas al servicio. La medicina no puede estar desvestida de la condición humana, de la generosidad, del amor, del bien común. Ese canibalismo, convertir un ser humano en mercancía, es un acto criminal. Y justamente usted lo señalaba. No es, incluso doctor Hassin, y usted es un maestro en esto, a veces no importa la dolencia.
Pero el mercado exige que le manden a hacer una tomografía facial computarizada, hemograma, glicemia, urea, creatinina, BDRL, examen de orina, transaminasa glutámica pirúvica, transaminasa glutámica oxalacética, una resonancia magnética control, sabiendo usted y yo lo que nos va a decir. Porque si tiene 85 años, 80 años, nos va a decir que tiene una atrofia córtico, subcortical, frontoparietal, bilateral, hemisferio derecho e izquierdo. Nosotros lo sabemos, pero el negocio espurio, indigno, convierte al ser humano en una vulgar mercancía. Sí, doctor, pero y digo vulgar, en esos años que fue post-pasantía, que usted trabajaba en el manicomio, que la hacía le decimos al 28, sí, ¿te acuerdas? Sí. En el 28, y que le narré el caso de la muchacha que se sorprendió porque el médico lo trató integral. Es decir, la vio como una persona y le dedicó tiempo. Pero 5 años antes, doctor, un médico con exequatur tenía ya su licencia de drogas de la Secretaría de Salud, alquiló una propiedad frente al Sindicato Nacional de Trabajadores Portuarios POASI. Y puso una clínica. Estaba el doctor Saiter y ese médico joven con su mujer. Visitó al doctor Saiter y el doctor le dijo, ¿tú te vas a poner ahí? Sí, qué bueno. Dice, ¿qué se dice de mí? Le dice Saiter al médico joven. Le dice, doctor, se dice que aquí muere mucha gente. Y le dice el doctor Saiter, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que yo tengo la filosofía de que en las clínicas debe nacer la gente y morir la gente. Yo no despacho pacientes en etapas finales. Debe hacerse un esfuerzo mientras esté aquí. El médico se lo encontró raro, se fue y se instaló. Pero, así como la gente nos va a sacar la lengua cuando hagamos el cuento de que un médico en el 28 le dedicó media hora o 25 minutos a una muchacha para oírla, dice, ¿de qué vive ese médico? O el que puso la clínica en la Vicente Noble y fue a POASI, a Estapi, al Nacional de Estibadores, que eran los 3 sindicatos que manejaban el muelle de Santo Domingo, y le dice, yo quiero atenderle a usted y a su familia. Efectivamente. ¿Y cómo ustedes van a pagar? Dice, no sabemos. Se pusieron a hablar y encontraron una solución. Ellos tenían una pizarra en que trabajaban por turno cuando llegaba un barco. Se necesitan tantos estibadores, tantos que trabajan bodegueros abajo, y le pusieron 25 centavos por turno. Pero como eran muchos turnos, lo que hacían ellos, lo único que tenían era que dar una carta para que la naviera, cuando le pagara el turno, descontara a la clínica los 25 centavos. Eso era impracticable, pero funcionó. ¿Qué lo dañó? ¿Qué dañó eso? No fue los 25 centavos. El problema, porque, doctor, mire, tengo un problema. Mi hija ya se casó y no tiene derecho. Está embarazada y el marido no tiene trabajo. Tráelo, ¿qué vamos a hacer? Tengo otro problema, que tengo una segunda base y tiene problemas. No está registrada como la familia ampliada tenía. Sí, tenía un... Doctor, tenía solución las cosas, cuando se quiere se hace, porque no era el dinero lo que estaba moviendo. Él lo veía volumen, vivían los pacientes, vivía el médico, vivía la familia del médico y no había problema. Y el sueldo que le pagaban al psiquiatra en el 22, en el 28, a lo mejor le daba para vivir. Doctor porque Jacín, se iba en la tarde. Doctor Jacín. Eso no es posible replicarlo
en los tiempos que estamos viviendo. No, señor. No, señor. Hace 30, 40 años atrás, cuando estábamos jóvenes allá en el Aibar, el Luis Eduardo Aibar resolvía todos los problemas Sí. con un muy poco presupuesto. El hospital de la capital. Exactamente. El doctor Rubén Andújar Pimentel, el cirujano. jefe de Guerrero lo lee los ojos. Sí. Nelson Astacio, medicina interna. Corazón. Y una escuela en cada uno. Sí. Con mucha mística a la hora de asistir el paciente. La maternidad con el doctor Calventi, Robert Reed con el doctor Hugo Mendoza, el Gautier. Es decir, ese tipo de ejercicio de medicina con mucho sentido de solidaridad y con mucha ética dio mejores resultados que este sálvese quien pueda que tenemos en la actualidad. Que no tiene respuesta, doctor Jacín. No tiene respuesta en tanto, bueno, mis 3 hijas ya no tienen cobertura. Es decir, para tener un seguro, cuando estaban pequeñas, tenía la cobertura del colegio médico. Pero hoy ni siquiera yo me enfermo de cualquier patología y probablemente haya 18 pesos con 40 centavos para curarme de una patología X. Sí, pero es que hay cambiado. Usted estaba diciendo ahorita, doctor, es que hoy, cuando se dice se necesita el hospital del Hospital de la Salud, bueno, el mismo Eduardo Aibar, versión siglo XXI, Sí. o el que está en la Magluta, ¿cómo se llama? El NEI. El Ney Arias. El Ney Arias. ¿Usted sabe quién es que decide eso? El No es salud pública, doctor. No. Quien lo decide es el contratista que le dice, presidente, esto es lo que va y búsqueme mi cuarto, que yo le busco lo suyo. Bueno, pero eso es lo que se usa, Pero eso doctor. es un negocio capitalista. Eso Exacto. está muy distante a lo que es el ejercicio de la medicina con el sentido ético que tiene necesariamente que volver. No hay otra opción, ¿Qué doctor esperanza Jacín. tenía el Frente Amplio de cambiar eso? No, ¿qué tenía? No, tiene. El Frente Amplio es una organización revolucionaria y tenemos el desafío ahora, nosotros, y lo digo de cara al país, porque ¿qué es ser alternativo en este momento? Ese es el desafío. No es simplemente decir... Una opción nueva. Tiene que ser una opción, un pensamiento, una práctica, un estilo nuevo de relacionarse con la población y que la población vea, porque ¿qué le vamos a Pero ofertar? yo te busco 5 organizaciones, no 20, 5 organizaciones políticas que tienen ese discurso. Que dicen, incluyendo la nuestra, que dicen ser alternativas, pero decirlo no es... Porque, ¿por qué Moreno y ustedes no están juntos? Porque justamente... ¿Por qué Eduardo Estrella, Moreno y ustedes no están juntos? Es que hay un problema de por medio. La visión estratégica es que, doctor Jacín, al margen de un nuevo orden económico y social, no es posible ninguna transformación en estas sociedades. Doctor Jacín, Cuba está haciendo vacunas. Pero va Cuba camino. no es el ejemplo, ¿eh? No es el ejemplo. Ah. No es el ejemplo. Muy bien, Cuba es Cuba, pero Cuba está siendo soberana. Ni Venezuela es el ejemplo. Van para 100 millones de unidades. ¿Eh? No, cada país tendrá que hacer su propio diseño. Pero este orden social, mayor nivel de uso y abuso de sustancias psicoactivas en cada barrio. Hoy, el vientre del barrio, doctor Jacín, oiga la palabra, el vientre del barrio está tomado por el microtráfico. Más violencia, más embarazo en niñas, niños y adolescentes, más discriminación social, más arma de fuego, mayor nivel de desnutrición, mayor nivel de contaminación de ríos, lagos, arroyos, lagunas y montañas. Sin la pandemia, ¿eh? Sin la pandemia. Eso, sin la Deje pandemia, eso aparte. Eso es un fenómeno social de gran espesura. Eso no se resuelve con discursos inconsistentes y de captar 4 votos para ser diputado o senador, que es otro problema, que le añade otros problemas al erario público, porque incluso el mismo financiamiento, doctor Jacín, a los partidos políticos, el mismo concepto del financiamiento a los partidos políticos, entiéndase que hay que financiar la democracia, pero la democracia como
en el concepto aristotélico. Doctor, y cuando tú oyes un discurso que la gente lo oye y se ríe, que dice, hay que empoderarse. Y yo le digo, doctor Palacio, hay que empoderarse. Y yo como unidad, como persona única, ¿qué hago si me empodero? No es un problema de individualidades. Son problemas de grandes contingentes humanos. Por eso le puse el caso de Estados Unidos, que no es cualquier cosa. Los chinos están regalando vacunas y Estados Unidos no suelta una, doctor. Estados Unidos no suelta una, Inglaterra no suelta uno, AstraZeneca no hizo un cubo. Sí, porque aquí se dio... Sí, es así mismo. Sí, no hizo un cubo, así porque aquí mismo. se dio un dinero mucho antes de que Donald Trump asaltara el Capitolio, ya aquí se había dado, porque El efectivamente avance. Estados Unidos comenzó muy tarde, e incluso los atropellos de que fueron víctimas la Academia Norteamericana de Infectología con el profesor, se me fue el nombre, Anthony Fauci. Sí, Fauci. Fauci, un académico de altísimo nivel que merece respeto de la comunidad científica mundial, atropellado por Donald Pero Trump. ayer salió una noticia que hay 100 científicos que están preparando una gran demanda porque no han hecho un gran fraude Pero y están señalando más o menos las áreas en que lo van a hacer. Todavía no han entrado en si es verdad o es mentira lo del COVID, No, pero pero- ya están hablando de la forma en que se ha enfrentado eso. no, enfrentado sí, el problema de enfrentarlo es una cosa. Ahora, de que sí existe como patología, ya la teoría de la conspiración, eso no tiene ningún sustento. Al doctor Hassin, ¿usted cree que China, Rusia, Irán, Corea, Vietnam, Camboya, Estados Unidos se pusieron de acuerdo para crear el COVID? No. Es un disparate, no tiene sentido. Pero además le voy a decir una cosa, si lo crearon hay que combatirlo, ¿eh? Por supuesto, pero además sabemos que es una mutación del virus del SARS, una mutación Sí, un genética SARS, del seguro. virus del SARS que mató muchísimo. Doctor, pero usted tiene sentido común. Y yo le digo, está muy bien, en medio de una pandemia se decidió que caía la fecha electoral y decidimos hacer unas elecciones moviendo todo febrero para marzo y mayo para julio. Y yo le quiero preguntar, dándole todas las concesiones y comprensión a la gente que asumieron el poder, están haciendo todo lo que esté a su alcance para resolver algún tipo de problema. Hay que darle la oportunidad. Hay que darle la oportunidad, muy bien. Pero incluso yo fui categórico y se lo planteé al señor presidente constitucional de la República, al licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, que siempre nos decimos camarada, hasta que él no me desautorice, Sí. porque es un vínculo viejo y de afecto, de respeto. Le dije, ese equipo le falta la autoridad académica de mayor estatura en estos momentos en materia de infectología, que era el doctor Jesús Félix Iglesias. Otra cosa hubiese sido el enfoque si al momento de designar el gabinete presidencial de enfrentar el COVID hubiese habido al frente una autoridad académica. Doctora, solamente el programa La Receta produjo 2 ministerios. 2 ministerios de la receta. Es decir, que yo creo que se está haciendo un esfuerzo, pero los parámetros para no poner a Jesús o por darle la oportunidad a la madre de un psiquiatra o a un médico ginecobstetra del Servicio Nacional de Salud, eso podría estar bien, pero yo creo que había otra disponibilidad. Lo que pasa es que yo no lo quiero poner a usted en ese problema. No, pero son amigos suyos y de nosotros. No, es sencillo. El gabinete presidencial para el caso del COVID debió estar presidido por Jesús. por un infectólogo. Infectólogo. Por un infectólogo. Con todo el respeto que me merece su excelentísima la vicepresidenta de la República. Bueno, pusieron un neumólogo, doctor. No, él no tenía ninguna, el doctor Plutarco no tenía ninguna autoridad en ese gabinete. Que me desmienta él. No tenía ninguna autoridad. La autoridad descansaba allí
en la vicepresidenta de la República, que puede ser muy competente en el marco de lo que es la visión empresarial, pero no en el marco de gestionar. Bien, doctor, desde un programa de televisión, desde un programa de radio, se tiene muchísima influencia de las redes sociales, pero hay que tener poder para solucionar. Pero el poder a veces se obtiene de la oposición. ¿Usted cree que el Frente Amplio, que no puede hacer un pronunciamiento, decir, nosotros apoyamos 100% todas las medidas del gobierno, porque es un partido que fue a unas elecciones como aliado para el desplazamiento de una fuerza que ya no debió tener poder? Yo me refiero a qué se puede hacer ahora ya, como un partido casi de oposición, para torcer hacia el camino correcto a las autoridades. Es sencillo. Todas aquellas cosas que vayan en función del gran interés social colectivo de la nación dominicana, hay que respaldarlas. Todas aquellas cosas que están en contravía al interés social colectivo de la nación dominicana, hay que condenarlas. Pero no nosotros no nos callamos. Sí, pero no es participación que le va a usar a la agenda del USAID, ¿verdad que no? No, señor. Nosotros nos pronunciamos frente a la designación de ese canciller, lo genuflexo que es, al servicio de los peores intereses, de atrevido, hablando de que si un hombre que no tiene ninguna autoridad que va a mediar entre Venezuela y Estados Unidos. Pero, caballero, ¿qué rango tiene usted? ¿O usted no sabe lo que son? Eso se llama injerencismo. Usted no sabe lo que son las relaciones. Doctor, pero el gobierno pasado hizo un evento en la Cancillería para mediar entre las fuerzas venezolanas y no vinieron ninguno de los dos sectores más importantes. Bueno, pero eso ni vino Maduro ni vino el jefe de la oposición. Pero eso es entre las fuerzas de Venezuela. Usted vea que es difícil. Entre las fuerzas venezolanas. Pero no que el canciller actual me diga que él tiene vínculos y que él va a mediar entre cuando fue evidente y ha sido evidente. Pero ayer creo que usted participó en un debate en el que han dicho, el gobierno constitucional del presidente haitiano y el interlocutor dijo, espérate un momentico, ese gobierno ya no es constitucional. Dice, ¿y con quién habló el presidente dominicano y que lo reconoció como constitucional? Eso es cierto. El haitiano. Eso es cierto, porque es simplemente muy está al servicio de los intereses imperiales y la gente que está ahí en las calles, que son predominantemente la gente de la Balaz, de Jean-Bertrand Aristide, no gozan de la simpatía del Pentágono, de los yanquis. Es un gobierno que justamente en la República Dominicana, yo lo conozco personalmente y mucha gente es aquí. Un tiempo, porque nosotros tirarle piedra a la luna no tiene sentido. Doctor, usted es práctico, usted tiene sentido común. ¿Usted cree que se puede lograr en esta etapa que las cosas mejoren un poco en cuanto al enfrentamiento de la pandemia y paralelamente la parte política nos mejore un poquito o que la podamos aprovechar? Yo creo que es hora de que hayan niveles... No quiero que haya optimismo exagerado, pero hay posibilidad. Yo creo que es hora de que el señor presidente de la República profundice con su gabinete. ¿Por qué? Porque hay áreas. Medio ambiente va muy mal. Muy mal. Muy mal. La situación de medio ambiente de la República Dominicana es catastrófica. Yo no sé el ministro de Medio Ambiente dónde se formó en materia de esta temática, porque es lo que es abogado y un muchacho que se crió, un hombre que se crió en la ciudad. Pero la situación medioambiental del país es catastrófica. Y usted no nota, la situación de usted otros... no nota que el presidente, eso que usted está diciendo, lo que ha hecho es dividir por áreas y le ha dado pleno poder. Medio ambiente, Orlando. Participación, compras y contrataciones, Cancillería y Embajada de Madrid. A Leonel Fernández le dio la Junta y las altas cortes. Y así... Pero a los aliados no. Bueno, eso es cierto. A muchos aliados, entre ellos el Frente Amplio, ningún vínculo. No. Sí, pero nosotros no estábamos ahí buscando posiciones. No se negoció posiciones. Sí, se negociaron posiciones. Y había compromiso en ese sentido. Y hay que decirlo categóricamente.
Ahora, nosotros no somos un partido y hombres y mujeres que nos andamos arrastrando por un carguito, porque mucho cuidado, a veces esas posiciones lo que hacen es daño y comprometen actitudes, porque nosotros justamente frente a lo que es la actitud injerencista de la Cancillería de la República vamos a tener diferencia profunda con el señor presidente de la República. Sí, y yo he llamado, y lo reitero por aquí, al presidente Luis Rodolfo Abinader que destituya a ese embajador por injerencista, incompetente, el cargo le ha quedado grande, no tiene carácter, no tiene la decencia para lo que es un ministro de Relaciones Exteriores. Está para promover los vínculos democráticos, diplomáticos y comerciales entre las naciones, no para estar haciendo inferencia y haciendo coro con Mike Pompeo, con Helio Abrams, con Narcos Rubio y con un grupo de gente vinculado a la cloaca del imperio. No, ese no es el rol del ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, mucho más en un país como el nuestro, que ha sido 3 veces intervenido. Parece que él no conoce la historia social y política de la República Dominicana. Pero hay otros aspectos, doctor Jacín, en el que creemos que el presidente de la República, por ejemplo, la problemática dijo en el Congreso, tenemos que sacar el narcotráfico de las calles. Es un buen aspecto. Debemos trabajar todos y todas en esa dirección. Hay otros aspectos, salud, pero la salud no puede seguir siendo una mercancía, señor presidente. El narcotráfico es más poderoso económicamente que los gobiernos. Educación no puede seguir siendo una mercancía, porque no vamos a avanzar en lo más mínimo en esa dirección. Es decir, vamos a retroceder, porque cada día el volumen de niños, niñas y adolescentes que necesitan mejor educación, mejor salud, más vivienda y muchas otras cosas. Es decir, yo no quisiera pensar que podamos, en algunos aspectos de la historia económico, político y social de la República Dominicana, retroceder a estadios que entendíamos o entendemos superados, ¿no? El fortalecimiento institucional de la República Dominicana es una gran preocupación. Fortalecimiento institucional. Pero aquí en estos momentos nadie está viendo la separación de los poderes del Estado con con la mayor claridad, prístinos y transparente cada uno de esos roles de los departamentos de Estado y de los ministerios. Pero la representatividad, yo sé que en base a nuestro ordenamiento constitucional, la representación del pueblo debe estar en el Congreso, pero los sectores sociales representados en el poder, ¿cómo usted ve que son reflejo o afines a lo que es el interés de la sociedad dominicana? ¿Este es un gobierno de empresarios y de medioclasistas? Este es un gobierno predominantemente de empresarios y de clase media alta. Yo no creo que el Congreso represente, y lo digo, óyelo bien, y nosotros tenemos un diputado, el doctor Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, pudiéramos tener 5. Yo no creo que el Congreso represente el interés mayoritario del pueblo dominicano, ni que desde allí se esté legislando en función del gran interés mayoritario del pueblo dominicano. Porque es sencillo. ¿Cuál es el interés mayoritario del pueblo dominicano? Salud, privatizada. Agua potable, privatizada. Pero ¿por qué no le dan al Frente Amplio el defensor del pueblo y se lo van a dar a Leonel Fernández? Eso no tiene ninguna... Para nosotros no tiene valor. No, nosotros no hemos negociado posiciones. Además, el candidato... Pero una posición buena para defender al pueblo. Bueno, pero el aspirante a esa posición renunció del Frente Amplio. Ya pensaba que le daba disputa. Ya es una decisión, que Dios lo cuide en su trayecto por la vida, pero como dicen los buenos, que todos los dioses estén alineados con él. Doctor, es para despedirnos, porque no podemos despedir hoy, pero no nos vamos a despedir siempre. No, jamás. Doctor, ¿el optimismo es bueno para el ser humano o debemos estar realistas y no optimistas? No, el ser humano que no vive lleno de optimismo, lleno de sueños libertarios, en mi caso y en el suyo, lleno de fe en el futuro de la República Dominicana, porque Juan Pablo Duarte fundó esto a caballo
y con 4 muchachos de 15, 16, 17, 18, y vio que aquí habían potencialidades para una república independiente. Y cuando mucha gente escucha esto, nuestra patria de ser libre, independiente de toda potencia extranjera, o se hunde la isla, creen que lo dijo el doctor Palacios, no, eso lo dijo Juan Pablo Duarte, en aquel momento. En consecuencia, hay que mantener el optimismo, doctor Jacín. Hay que desearle todo lo bueno al presidente Luis Rodolfo Abinader Corona y a su gabinete, pero también tener el valor, la responsabilidad de decir las cosas con las que no estamos de acuerdo. Doctor Carlos ha dicho 2 o 3 veces aquí un pensamiento de alguien que dice que un pesimista es un optimista bien informado. No. Un pesimista es un ser humano sin puerto de destino. No va para ningún lado. No va para ningún lado. Doctor Palacio, venga todos los días, hombre. No, el placer es infinito estar Aunque aquí se con muera ustedes. de hambre ahí en el consultorio. Siempre hay muchos pacientes. Lo atendemos con mucho Sí, lo que respeto, pasa es que cariño, consideración. yo tengo muchos testimonios que todo el que esté en la sala de espera no es una consulta paga. Pero siempre sobra. Hay muchas bolas, ¿sabes? Muchas, doctor, gracias. Prohibido decirle bolas en mi consulta. Consulta de cortesía. Y hay también lo que se llama una tifoidea. Así es que le dicen los médicos. Cuando le mandan una gente, no le cobre, es una tifoidea. Gracias, doctor. No, muchísimo placer, doctor Jacín. Ha sido muy grato compartir con Bien. ustedes.